miastenia gravis. ¿Qué es es otra enfermedad autoinmune? ¿Qué es la miastenia gravis? La miastenia gravis es una afección cuyo nombre proviene de las voces griegas y latinas que significan debilidad muscular grave. Esta enfermedad también es una enfermedad neuromuscular. ¿Qué significa esto? Que se afecta que se afecta también el sistema nervioso. Existe un grado de fatiga de distintos grupos musculares y obviamente en esta enfermedad resalta la presencia de anticuerpos autoinmunes contra receptores de acetilcolina, contra nuestros propios receptores de la acetilcolina, que son conocidos como anticuerpos ACRA. Entonces, estos anticuerpos ACRA son los que se presentan o caracterizan a este tipo de enfermedad. Si remontamos a la historia de la enfermedad, hay datos desde el año 1683 en que algunos investigadores como Thomas Willis miraron o descubrieron que existía una debilidad muscular cuando las personas realizaban ejercicio, pero que sin embargo mejoraba, digamos, cuando la persona estaba en reposo. O sea, existía mucha debilidad muscular con el ejercicio y mejora con el reposo. Esta enfermedad, luego en el año 1877, el mismo Thomas Wilkes describe a un paciente con debilidad muscular y parálisis respiratoria. Posteriormente, otros investigadores como Holly realiza un esquema mioeléctrico de estos pacientes y denomina a esta enfermedad una miastenia gravis pseudoparalítica. Posteriormente, ya en los 1900, en el 1934, algunas otras investigaciones como de Mary Walker demuestran la mejoría de los pacientes con anticolinesteráticos. Y hoy sabemos que la incidencia anual para esta enfermedad autoinmune oscila entre 3 y 30 por millón de habitantes. O sea, 3 y 30. 3 por millón y 30 personas por millón de habitantes, imagínense. Entre 3 y 30. O sea, su prevalencia es aproximadamente de 200 por millón de habitantes. 200 personas por millón de habitantes. Eso significaría. ¿A qué edad se presenta esta patología? Esta patología puede ocurrir en cualquier edad, en niños, en adultos, en ancianos, pero mayormente ocurre en mujeres que están entre 20 y 30 años de edad, o también en hombres que van desde los 60 a los 80 años de edad. Por eso es que esta enfermedad se caracteriza en su inmunopatogenia porque presenta mucha anormalidad en el timo. Y ustedes saben que el timo es una glándula que tiene muchísima importancia durante la niñez hasta los 12 años, ¿no es cierto? También se presenta anormalidad en las células mioides. Tanto es así que, si podemos ver acá, estas uniones están bloqueadas por estos autoanticuerpos que se producen. Acá tenemos que entre sus manifestaciones clínicas de la enfermedad, los signos más visibles, uno de ellos es la diplopía. ¿Qué significa la diplopía? Cuando generalmente vemos dos tipos de imágenes, también cuando el párpado se cae, y eso se llama ptosis palpebral, cuando hay mucha debilidad muscular a nivel de las manos, de los miembros inferiores, de las piernas, hay mucha fatiga, hay mucha disfagia, o sea, hay trastornos estomacales, ¿no? Sobre todo para deglutir los alimentos. Y también hay mucha afección en los músculos respiratorios. Entonces la persona está constantemente cansada, respira mal. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Hoy en día ya tenemos recursos
como para analizar el cuadro clínico. Por ejemplo, además de observar estos problemas en los ojos, la ptosis palpebral, la diplopía, etcétera, hoy en día tenemos el test de Tensilon, que significa que es un test y las electromiografías para ver el rendimiento de los músculos en base a electrodos, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día ya tenemos armas para identificar estas anormalidades. La electromiografía, el test de Tensilon y también se pueden medir los anticuerpos anti-ACRA con los anti-HCRs que hoy en día existe en el comercio serológico. Claro, no, esto no está en todos los laboratorios. Mayormente acontece en laboratorios de hospitales de reumatología o de la especialidad. En Bolivia los hay muy pocos, pero existen. ¿Cómo se trata y cómo se controla esta afección? Esta afección es controlada y tratada por fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa. También es tratada por corticoides, también es tratada con recambio de plasmaféresis, también con anticuerpos como inmunoglobulinas y en algunas personas cuando la afección se produce en niños, a veces hay que timectomizarlos. ¿Qué es timectomía? Es extirpar el timo, la glándula esta que se conoce con el nombre de timo. Esa es una posibilidad cuando la afección aparece muy tempranamente, pero por lo general no es lo que acontece. No, puede aparecer más en mujeres también que en hombres. Eso también ya lo hemos visto. Acá tenemos más, para los que quieran investigar más, aquí tenemos más bibliografía para que puedan verificar sobre esta enfermedad, sobre esta patología. Hoy vamos a ver dos enfermedades, ya que esta es una posibilidad corta. Vamos a ir a las preguntas. Y si han comprendido todo, a ver, alguien que quiera preguntar, vamos a sacar primero un screenshot de los asistentes, que son 26. Doctora, va a disculpar, no puedo escuchar ¿Qué no ha podido escuchar? en cuanto al diagnóstico de esta enfermedad. El diagnóstico. El diagnóstico se establece por la sintomatología clínica, ¿no es cierto? Pero hoy en día tenemos ya recursos para poder investigar laboratorialmente también, y son los anticuerpos ACRA. Y muchas otras. También, como en todos los casos, hay que diferenciar esta enfermedad de las otras colagenopatías que también presentan debilidad neuromuscular. Pero en esta es muy visible el signo de que uno de los ojos, de los párpados, se cae. Eso es muy visible y sobre todo las personas no pueden correr, si corren tienen una debilidad increíble o cuando hacen ejercicio. Entonces, todo eso mejora con el reposo en este tipo de enfermedad. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buen día. Buenos días, dígame. La acomplegia, no recuerdo bien el nombre, que es cuando se cae el párpado, ¿es reversible? Se llama ptosis palpebral. La diplopía es la doble visión, pero la ptosis palpebral es cuando uno de los párpados de los ojos se cae. Sí, puede ser reversible, mejora, pero no totalmente, ¿no? Dependiendo del grado de la afección. Y obviamente del tratamiento que se inicie en forma temprana, todas esas cosas. Con estas enfermedades autoinmunes
No se sabe, ¿no? Hay muchos tratamientos, pero generalmente son atendiendo a los síntomas. Bien, vamos a hablar entonces ahora de nuestra segunda enfermedad para el día de hoy, que la vamos a postear. Un segundito, por favor. Vamos a acabar con esta. Y vamos a ir a la púrpura trombocitopénica. Y vamos a hablar el día de hoy de la púrpura trombocitopénica. Bien, ¿están todos observando la presentación? Sí, doctora. Bien, ¿qué es la púrpura trombocitopénica? Es otra enfermedad autoinmune, idiopática también es llamada púrpura trombocitopénica idiopática, y es una enfermedad también muy común. Es autoinmune y es mediada por autoanticuerpos. Esta enfermedad, los autoanticuerpos en este caso se dirigen en contra de las plaquetas, que son elementos de la coagulación de la sangre. Entonces, específicamente contra las glicoproteínas de las plaquetas. La púrpura trombocitopénica trombótica, la PTT, es una enfermedad potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque se caracteriza por trombosis microvascular sistémica. Y esta trombosis microvascular sistémica es causada en realidad porque las plaquetitas se comienzan a adherir formando cada vez coágulos mayores, los ultra grandes, ULWFF multímeros, que quiere decir que es una trombosis microvascular sistémica, que esto es ocasionalmente mortal. Observen acá, hay una pequeña imagen donde vemos cómo las plaquetas comienzan a formar este tipo de coágulos, porque ellas están casi siempre entre medio de los hematíes, pero cuando ellas se aglutinan, forman estos multímeros o microcoágulos. Vamos a hablar de que estos multímeros, fisiopatológicamente, cuando se acumulan, se debe a que hay una deficiencia o existe una disminución de una enzima conocida como ADAM TS13. Esa enzima ADAM TS13 generalmente es la que ayuda a procesar los multímeros y forman las proteínas con homodímeros. Y esa es la primera forma a través de puentes disulfuro carbono terminal que luego se van a unir a sus aminoácidos terminales por la vinculación de puentes disulfuro. En sí, la anormalidad está justamente por la deficiencia de la enzima. Bien, ¿qué causa la trombosis o qué causa esta enfermedad conocida como púrpura trombocitopénica? Muchas enfermedades, muchas afecciones pueden conducir a que desarrolle la púrpura trombocitopénica. Una de ellas es la hepatitis de tipo C. Es una causa, se cree que es una causa. Es una enfermedad primaria. Otra puede ser un trasplante de la médula ósea, que puede generar. Otro puede ser el cáncer, que también puede llegar a producir esta enfermedad autoinmune. Y también la quimioterapia.
porque hay mecanismos de acción de la quimioterapia en esta enfermedad. Y también algunas otras enfermedades o afecciones como por ejemplo el VIH, el virus del SIDA. También puede ser una causa para la aparición de la enfermedad. Y entre otras, inclusive el uso de anticonceptivos, que se conoce como terapia de reemplazo hormonal y estrógenos. Las mujeres que utilizan muchísima terapia de reemplazo hormonal muchas veces pueden ser, pueden llegar a causar una enfermedad autoinmune. Por eso también se cree que muchos medicamentos, como por ejemplo algunos medicamentos como no solo los estrógenos, sino la ticlopidina, el clopidogrel, las ciclosporinas, que son medicamentos de inmunosupresión, pueden llegar a causar y a producir esto. También en personas se ha observado que ha habido púrpura trombocitopénica en personas afectadas de pancreatitis agudas o que han sufrido una inflamación en el páncreas. También personas que tenían insuficiencia renal, otras personas en las cuales tenían problemas cardíacos por la agregación plaquetaria con trombosis. Se producían trombosis en las arteriolas terminales y capilares. En fin, las causas pueden ser muchas, pero ¿cómo es la enfermedad? ¿Cuáles son sus signos clínicos? ¿Qué es lo que más se presenta? Las características clínicas incluyen en realidad casi entre unos 5 a 6 signos visibles. Lo primero que existe es la disminución de las plaquetas. La sangre no coagula bien por la deficiencia de la enzima, ya saben. Entonces existe trombocitopenia, disminución de plaquetas. Se presenta con esto la anemia hemolítica. El paciente se siente cansado, se siente débil, puede llegar a presentar azoemia, puede llegar a presentar microangiopatía trombótica, puede tener síntomas neurológicos y fiebre y no saber qué le pasa. También, al tener una trombocitopenia, el paciente no llega a coagular su sangre y entonces es presa fácil de los moretones. Por eso se utiliza el intercambio de plasmaféresis para remover los anticuerpos anormales de la sangre y reponer esa enzima faltante. Esa es una de los tratamientos para la enfermedad. Justamente remover el intercambio de plasmaféresis. También tenemos un tratamiento farmacológico para esta enfermedad en base a la N-acetilcisteína, que se utiliza porque esta N-acetilcisteína se puede utilizar para tratar las enfermedades pulmonares, de los pulmones crónicas, obstructivas, y la intoxicación por paracetamol, que es un antiinflamatorio, saben ustedes, y un analgésico. Y se sabe que la función en el desorden anterior por la reducción de estos multímeros, mucina, aquí se determinan como estas N-acetilcisteínas pueden entonces reducir esos multímeros. También se cree que la N-acetilcisteína es buena porque es un fármaco indicado para la púrpura trombocitopénica. Pero esta púrpura, cuando es descubierta tempranamente, ¿por qué? Porque la mamá se da cuenta que el niño se cae y se hacen unos moretones tremendos y eso entonces acude al médico y le plantea el problema. Entonces hay que ver los médicos de inyectarle dosis altas de gamma globulinas, que es un factor inmunitario, ¿no es cierto? Gamma globulinas o inmunoglobulina G. El médico indica para reforzar su sistema inmune. Pero a veces fuera del torrente sanguíneo hay terapias anti-RHD para personas con ciertos tipos de sangre, también se presenta en personas que no tienen el mismo tipo de sangre, fármacos que inhiben el sistema inmunitario, filtración de anticuerpos, eso se realiza en bancos de sangre, fuera del torrente sanguíneo,
Luego también tenemos que hacer uso de otras drogas como el danazol, el danocrine, en fin. Y también existe tratamiento quirúrgico cuando se está a tiempo. ¿Y cómo es el tratamiento quirúrgico? Generalmente le quitan el vaso a este tipo de pacientes. Y eso se conoce como esplenectomía laparoscópica. Es actualmente el estándar de oro para los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica idiopática, que son sometidos a esplenectomía. Hay algunos reportes de que el postoperatorio de la mayor parte de veces no presentan consecuencias y la cirugía corre. Esta cirugía consta con la extirpación quirúrgica del vaso. Miren acá, por ejemplo, una imagen. El vaso es un órgano que se encuentra en la parte superior izquierda del abdomen, ¿no? Ahí está el vaso y cumple funciones inmunológicas también. Pero entonces esta esplenectomía ayuda mucho a los pacientes que tienen la púrpura trombocitopénica. También entre las causas me olvidé mencionarles que las personas que realizan ejercicios violentos, por ejemplo, que son gimnastas o que tienen o son bailarines, etcétera, etcétera, a veces puede ser una causa que puede afectar a la aparición de este trastorno autoinmune, que es la púrpura trombocitopénica. Ejercicios demasiado violentos. Hay gente que abusa también en los gimnasios, ¿no es cierto? Bien, aquí también les presento más bibliografía para que puedan investigar más alrededor de esta enfermedad, pero con que sepan ustedes que la enfermedad, la púrpura trombocitopénica, es una enfermedad autoinmune, es suficiente. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos a sacar un screenshot a los 30 que se han conectado el día de hoy. Si han comprendido la púrpura y la miastenia gravis que estaban planteadas para hoy en el estudio de las enfermedades autoinmunes. Bien, si todo ha estado claro, nos veríamos en la práctica a las 9 de la mañana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora.